Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta sesión de viernes, donde estamos abordando la unidad 3, que lleva por nombre Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, aquí en Prepa en Línea Z. Bien, siempre damos unos minutos de tolerancia con la intención de, pues, de que se integren nuestros compañeros de manera síncrona. Sabemos que es muy importante su participación de forma síncrona porque, bueno, tenemos esa oportunidad de tener una interacción, pues, precisamente así, ¿verdad? Al instante, síncrona, y esto permite, pues, que estemos compartiendo nuestras dudas, explicar un poco más o de manera más profunda, detallar los temas, como ya decía, responder a dudas, inquietudes en torno a las actividades. Cualquier situación, pues se genera esa interacción eh, en el momento, lo cual pues es muy gratificante y muy enriquecedor pues para ambos integrantes del acto comunicativo. En este caso, su servidor aquí como emisor y ustedes como receptores, aunque sabemos que se va intercambiando estos papeles al momento precisamente de interactuar. Además de que sabemos que estos espacios abiertos para el aprendizaje pues generan participación extra en la medida de que se participa de manera activa. ¿Cómo es participar de manera activa? Pues que se compartan dudas, preguntas, que haya una interacción, que se pongan ejemplos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Previamente, recordando que esta sesión o esta presentación la abordamos una parte, la sesión anterior, ¿verdad? En el espacio abierto para el aprendizaje de miércoles. El miércoles compartimos, entonces, fue el inicio de esta presentación y de esta unidad 3, como ya decíamos, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, que pues hemos iniciado con ella desde el lunes, pero la abordamos de esta manera virtual a través de estos espacios el miércoles. Entonces vamos a recordar un poco dónde nos quedamos, vamos a contextualizar y de ahí partimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es el orden de la presentación: literatura y mundo, experiencia estética, el impacto de la literatura en la sociedad, la difusión de la literatura y formas emergentes de literatura. Hasta aquí nos quedamos en la sesión anterior. En esta sesión vamos a continuar con el proceso de escritura, prototipos textuales, tipos de textos, frases para iniciar cuentos, el cuento, y daremos espacio también para dudas, inquietudes, comentarios, en fin. Entonces, todos temas muy importantes. Ahorita mismo vamos a contextualizar, pero contextualizamos conforme avancemos en la presentación, ¿verdad? Sale, para tener ese apoyo visual. Bien, la sesión anterior, la sesión de miércoles, estuvimos hablando de la relación que hay o por qué este tema une a nuestro mundo con la literatura. Pues porque sabemos que en los textos literarios los autores plasman aquellos acontecimientos sociales, políticos, culturales, económicos, bélicos, algún conflicto,
de cuestiones de naturales también, todos aquellos acontecimientos que han sido relevantes para este autor o esta autora, pues también los refleja en sus obras o, como decíamos la sesión anterior, encontramos pues una combinación entre elementos que están en su imaginación y elementos de la realidad. Es por eso que este tema, pues, une a la literatura con el mundo, porque precisamente a través de los textos literarios podemos tener mayor conocimiento, mayor contacto con nuestra propia historia, con nuestra propia humanidad, con el conocimiento de nuestro mundo desde nuestra perspectiva como humanos, porque obviamente sabemos que es pues mucho, mucho, pero mucho más extenso. Estuvimos hablando también de este momento extraordinario que es la experiencia estética, ese fenómeno interior que ocurre cuando estamos disfrutando del arte o también de la naturaleza, ¿verdad? Como por ejemplo cuadro con esta pintura, donde vemos estos maravillosos atardeceres que vemos en la naturaleza, en el mar, en los lagos, o en cualquier parte, ¿verdad? Siempre los atardeceres es una analogía de cierre, de cierre de día en este caso, pero a la vez de algo pues todavía más profundo. Entonces, la experiencia estética, siempre digo que es ese fenómeno interior, este momento mágico, porque nos hace experimentar todo tipo de emociones. Y esto es verdaderamente lo más significativo. ¿Por qué lo más significativo? Porque fíjate qué labor tan noble, tan especial, tan significativa tienen los autores con sus obras, o es algo que nosotros nos ganamos por derecho, por ser lectores también y por apreciar el arte y la naturaleza. Que podemos estar viviendo un momento psicológico o emocional difícil, alguna, en fin, vamos a dejarlo así, algún momento complicado, algún momento difícil, de desesperanza, de tristeza, de etcétera. Y a través de la lectura de un poema, de algunos versos, algún pensamiento, ¿sí? O a través de algún fragmento de alguna obra, de alguna puesta en escena, en fin, de cualquier manifestación artística, porque está relacionado con el arte. Entonces, a través de la vivencia de esta obra, de cualquier tipo, de las 7 bellas artes, nosotros cambiamos esa experiencia que estamos viviendo. Ese estado emocional, psicológico, cambia. De estar preocupados, con desesperanza o con tristeza, en fin, cambia completamente. Nos llenamos de pasión, de esperanza, de fe, de alegría, de gratitud, porque a través de de las historias que nos cuentan los autores, los novelistas, los cuentistas, los dramaturgos, los poetas, los literatos de manera general, o los artistas de manera general, pues a través de sus obras nosotros podemos cambiar esta situación o este momento que estamos pasando. Entonces, por eso digo que es una labor súper noble, súper mágica e interesante, esta que tienen los escritores, que obviamente para que ellos puedan lograr esa intención, pues nosotros tenemos que ser sensibles al arte, porque bien alguien puede ver una pintura, por ejemplo, este atardecer, y no le provoca nada, pero alguien más ve el atardecer a través de una pintura, por ejemplo, y se motiva, se inspira, incluso surge ese deseo, esas ganas por volver al mar, por volver a experimentar esas emociones, esa sensación de libertad, esa sensación de conexión con la madre naturaleza.
Entonces, es algo maravilloso, es algo súper significativo. Muchos de los autores ya no están físicamente, pero fíjense, a través de su obra nos hacen experimentar este tipo de emociones, este tipo de pensamientos. Y eso que ellos ya no están físicamente. Entonces, por eso digo que es una especie de magia este momento de experiencia estética. Y que, bueno, pues es una de las grandes ventajas o bondades que tenemos como seres humanos, esa capacidad, ese sentido vívido de la imaginación que podemos desarrollar precisamente a través de nuestra mente, ¿verdad? A través de estas experiencias estéticas. Y decíamos que es estética, pues porque está relacionada, porque la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Por eso la experiencia estética la vivimos dentro de las bellas artes. Y decía también a través de la naturaleza, claro que sí, pues la naturaleza es la principal musa inspiradora definitivamente, ¿verdad? Muy bien, espero que haya quedado claro esto de la experiencia estética porque precisamente en nuestra actividad integradora 6 estamos hablando de las experiencias estéticas a través de las formas emergentes de literatura. ¿Qué actividad tan interesante que nos ayuda a darnos cuenta precisamente y a dar otro enfoque a la tecnología, al uso de la tecnología, al uso de nuestras redes sociales, porque a través precisamente de estas podemos vivir estas experiencias estéticas, podemos tener contacto con el arte, podemos tener una mayor expansión de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir. Y al final a eso venimos también a este planeta Tierra como seres humanos, ¿verdad? A llevar a esta vida a su máxima expansión, como luego a veces también se dice, pues ser la mejor versión de nosotros mismos. Es eso, ¿verdad? Entonces, el arte, la experiencia estética nos puede ayudar con eso, a conocerlo. Esto también me parece maravilloso, a conocernos más a nosotros mismos, a liberarnos de todo tipo de cadenas, de todo tipo de candados, de todo tipo de prejuicios, en fin. Podría llevarme la sesión entera hablando de esta maravillosa experiencia estética que vivimos, ya decíamos, cuando estamos experimentando el arte. Muy bien. Entonces, ¿cómo se da la experiencia estética en el caso de la literatura? Se da a través de la lectura de aquel poema, de aquella narración, de aquel diálogo, dependiendo el género literario que se esté leyendo, ¿verdad? Narrativo, poético o dramático. Entonces, se da a través del lenguaje literario. Es por eso que los autores se esmeran en ponerse creativos con la palabra, porque ese es su recurso para ellos transmitirnos de manera creativa este sentimiento. Eso es el arte, una forma de transmitir emociones, sentimientos de manera bella, de manera general. Ya cada una de las bellas artes se pone creativa, pues con sus elementos. Ya decíamos, en el caso de la pintura, se pone creativo, pues no con la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se pone creativo el pintor? Pues a través de sus formas, de sus colores, del realismo que imprime en sus obras, en sus pinturas, o del surrealismo también que imprime en ellas, el estilo, la forma, en fin. El cine, igual, es una expresión creativa de sentimientos, de emociones, de pensamientos. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la representación de estos guiones teatrales, ya sea en alguna obra de teatro o en los diferentes espacios
cinematográficos para grabar estas actuaciones de los actores, ¿verdad? Pero al final eso es el arte. Y, y, y cada una de estas manifestaciones, pues, se pone creativo y creativas con sus propios elementos. Ya decíamos, en el caso de la literatura, esto se logra pues a través del lenguaje literario. Muy bien, el impacto de la literatura en la sociedad es enorme. ¿Por qué es enorme el impacto de la literatura en la sociedad? Porque puede que una obra literaria, puede ser que un autor pueda crear todo un movimiento, incluso puede crear una revolución, un autor, a través de su obra. Por eso, como comentamos en semanas pasadas, en tiempos de la Santa Inquisición, en la época medieval, como ya decíamos, que de santa no tuvo nada, pues justo no se prohibieron muchísimos libros, se quemaron muchísimos libros, aniquilaron a muchísima gente solo por no tener esta manera de pensar que favorecía a la iglesia, obviamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los intelectuales, la gente crítica, por lo regular en los distintos países del mundo, pues no son bien vistos por la clase política, y más cuando esta clase política pues no está haciendo adecuadamente su labor, ¿verdad? Que es servir y apoyar a los integrantes que sirve, ¿verdad? Entonces, pues no quieren ellos tener artistas, autores, críticos, porque saben que muchísima gente los sigue y que pueden generar, como ya decía, hasta una revolución. Tenemos cantidad enorme de cualquier tipo de artistas, cantantes, escritores, poetas, que han sido silenciados a lo largo de la historia. Entonces, pues la literatura precisamente tiene un impacto extraordinario en nuestras sociedades y en nosotros mismos también, como ya decía, cuando nosotros leemos un texto, puede cambiar nuestra manera de pensar, literalmente puede cambiarnos la vida, porque a lo mejor teníamos una manera de pensar que no estaba tan adecuada o tan correcta, que no era lo que queríamos, y a través de la lectura de un texto literario, de una novela, y a través de la trama de estos personajes, nos damos cuenta de que pues estábamos en un error y cómo podemos revertirlo, cómo podemos tener un mejor futuro, dónde abrimos esta puerta o esta nueva visión, pues a través de ese texto, ¿verdad? Entonces, pues es sumamente significativo el impacto de la literatura en una sociedad. La difusión de la literatura. Pues hemos estado hablando precisamente en esta semana y a lo largo de estas 3 semanas de esta era digital en la que nos encontramos, donde la tecnología pues cumple un papel súper importante. Tenemos la tecnología por todas partes, ¿verdad? En nuestro hogar pues tenemos televisores, eh, hornos de microondas, nuestro teléfono celular, la comida, la manera en la que nos alimentamos, ya que no sabemos qué tan bueno sea esto, pero bueno, muy industrializado, está la tecnología presente en nuestra alimentación, en nuestra manera de comunicarnos, híjole, pues ni qué decir, estamos aquí precisamente nosotros en este espacio virtual, ustedes desde su ciudad, yo desde la mía, y estamos compartiendo este espacio de comunicación, cada quien en su hogar. Fíjense, ¿no? En el caso del arte, no es la excepción, porque como hemos comentado, el arte refleja a la sociedad. El arte que se produce en cierto porcentaje es reflejo de lo que está ocurriendo
en la sociedad. ¿Por qué digo en cierto porcentaje? Porque los autores también, además de reflejar en el arte aquello que están viviendo, también expresan aquello que está solamente en su imaginación, ¿verdad? Como hemos mencionado, pues los artistas, los escritores son seres muy sensibles y pues con ello también desarrollan sus diferentes obras. Pero bueno, entonces aquí lo importante precisar es que este impacto de la tecnología en el caso del arte no es la excepción. También tenemos un impacto muy significativo en el arte por parte de la tecnología, pues han contribuido de una manera muy relevante a la difusión de la literatura. Imagínense, ¿no? En otras épocas donde las obras pues eran muy complejas de adquirir, era muy difícil de adquirirlas, era muy caro, era muy elevado, entonces prácticamente imposible tener estas obras y entonces en el caso de la difusión de la literatura, pues son herramientas que tenemos presentes que debemos de aprovechar para, ahora sí que no tenemos ya ningún pretexto para no leer aquella obra que queríamos, para conseguir aquel texto, aquella información que queríamos conocer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, sin duda las tecnologías contribuyen a la difusión de la literatura eh, y pues con base en ello, claramente se han creado formas nuevas de literatura, lo que llamamos como formas emergentes de literatura, que definitivamente tienen que ver con la tecnología. Lo estamos viendo precisamente en nuestra actividad integradora 6, donde estamos compartiendo en torno a lo que es la experiencia estética y a estas formas emergentes de literatura, estas páginas de literatura electrónica. Entonces, vemos presente precisamente esta tecnología en el caso del arte, en el caso de la literatura, de manera muy concreta. Y platicamos acerca de estos movimientos que es acción poética, colección de literatura electrónica y literatura poetrónica, la organización de la literatura electrónica, en fin, entre otros, muchos otros compendios, portales que se dedican precisamente a la difusión de literatura con esta nueva modalidad de formas emergentes de literatura, que definitivamente todas tienen que ver con la tecnología. Es más, muchos de ellos no pueden concebirse siquiera fuera de estos entornos hiperdinámicos y tecnológicos. Compartíamos estas frases, ¿verdad? De acción poética, que lo que comentaba, tenemos estas manifestaciones artísticas a lo largo de nuestras ciudades y por todos, no, a través de nuestras redes sociales. Qué importante es, pues también seguir este tipo de páginas que difundan el arte, que difundan la poesía, la literatura, sigamos a nuestros escritores favoritos. Entonces, ahí tenemos ya más al alcance, ya no únicamente es sentarnos en algún espacio en nuestra casa con nuestro libro, claro, esto no lo suple, pero también podemos aprovechar estos momentos que estamos en nuestras redes sociales para hacer un buen uso. No podemos negar y alejar la tecnología, pero creo que sí podemos hacer un muy buen uso. Entonces, esto creo que puede ser un buen tip, incluso para orientar a nuestros hijos, que no solamente sigan a amigos, a familia, sino que también sigan a pensadores, a escritores, filósofos,
eh, mm, pensamientos, frases, arte, pintura, arquitectura, en fin. Y pues definitivamente el conocimiento está ahí a nuestro alcance. Muy bien. Vamos a compartir entonces ahora acerca de lo que es el proceso de escritura. Como vimos en semanas anteriores, el proceso de escritura pues es muy importante, ya que lo llevamos a la práctica en gran parte de nuestras diferentes áreas, ¿no? Como seres humanos. En el ámbito personal, pues a veces estamos ahí a través de nuestro celular, a través de nuestra computadora, estamos externando nuestros pensamientos, nuestras ideas. En el ámbito laboral, pues estamos ahí expidiendo a lo mejor algún documento para algún cliente, haciendo alguna petición, en fin, la escritura es una herramienta extraordinaria que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, la lectura y la escritura son herramientas extraordinarias. En semanas anteriores ya explicamos el proceso de lectura. Vamos ahora con el proceso de escritura. En el caso, contextualizando un poco, en el caso del proceso de lectura, somos receptores. Somos receptores en este acto comunicativo, porque al leer estamos adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Sabiduría. En el caso de la escritura, somos emisores. Aquí no somos receptores, acá somos emisores. ¿Por qué emisores? Porque ahora tú estás transmitiendo tus conocimientos, tu manera de pensar, tu manera de sentir. Entonces, esto es importante primeramente comprenderlo. En la lectura somos receptores y en la escritura somos emisores. Muy bien. Bueno, decíamos que la escritura es muy importante, está presente y va a estar presente a lo largo de nuestra vida. No solamente en nuestro ámbito académico, sino en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito personal, donde sea está presente la escritura. Una vez que nos sensibilizamos a ello, que reconocemos su importancia, es necesario identificar que existen estrategias para escribir de una manera más fluida, para poder lograr realmente el propósito que estamos buscando con nuestro escrito, porque siempre buscamos un propósito, no escribimos así nada más de la nada. Incluso el escribir para simplemente desahogarnos o como hobby, pues tiene un propósito, una intención. Entonces, esa intención la podemos lograr de una manera más contundente si aplicamos el proceso de escritura. Y si te fijas, al igual que en el caso del proceso de lectura, hay algo, a ver, permítanme, aquí está. ¿Hay algo previo, preescritura? ¿Hay algo previo que hay que hacer? Igual como el proceso de lectura, prelectura. Acá es preescritura, antes de escribir. ¿Qué tenemos que hacer antes de escribir? Primeramente, ¿qué voy a escribir? ¿Qué tipo de texto? Ahorita vamos a ver los tipos de textos. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Voy a escribir un texto literario, voy a escribir un texto persuasivo, voy a escribir un texto informativo, expositivo, en fin, un texto periodístico. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Porque ese texto, ese tipo de texto tiene unas características específicas que yo debo de considerar para realmente lograr que ese documento tenga lo necesario para lograr ese fin que estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando con mi escrito? Transmitir una emoción,
transmitir un mensaje, un pensamiento de una forma bella, es decir, crear arte por medio de mi escrito, o lo que quiero es persuadir, a lo mejor hacer algún discurso o dar una argumentación para respaldar un tema, o a lo mejor lo que quiero es informar a través de mi escrito, y si voy a informar, pues tengo que ser muy cuidadoso con cumplir con los elementos que tiene esta escritura referencial o informativa o persuasiva, dependiendo, ¿verdad? De lo que vayamos a escribir. Entonces, esto por un lado. También muy importante que una vez que yo tenga claro qué voy a escribir, cuál es la intención, ahora voy a buscar información del tema. No sé, si yo voy a hacer, por ejemplo, un cuento, pues primero voy a informarme qué es el cuento, cuál es su estructura, cómo escribir un cuento, haciendo referencia precisamente a las actividades de esta semana, ¿verdad? En nuestra actividad integradora 5. Entonces, voy a escribir un cuento. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces, anticipándome a las dudas que a veces se tiene y comentarios que a veces he recibido de parte de estudiantes, es que me cuesta trabajo escribir, no sé cómo comenzar, eh, no me fluyen las ideas. Ok, ¿te preparaste? ¿Te preparaste? Es decir, preescritura. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Si voy a escribir cuentos, leo cuentos, leo la estructura de un cuento, incluso busco a lo mejor algún video tutorial o me apoyo en los recursos de la semana, me apoyo en los espacios abiertos para el aprendizaje, pero me informo. Y esto por mencionar este tema, pero y que es una actividad, pero vas a desarrollar, por ejemplo, algo pues todavía más complejo como una tesis, que esperemos así sea cuando estés en tu universidad, tienes que hacer una tesis para titularte, bueno, pues vas a hacer un escrito con una importancia muy significativa, donde tienes que, pues, justificar, donde tienes que dar una tesis y justificarla. Entonces, ¿dónde vas a sacar, de dónde vas a sacar todos esos elementos para argumentar, para citar? Pues a través de la búsqueda de información. Para poder escribir, tengo que tener bases teóricas. Entonces, eso es súper importante, lo cual nos va a ayudar a generar ideas. Todo esto es parte de la planeación. Planeamos lo que va a llevar el contenido. Con base en esa planeación que hicimos, ahora sí, fluimos con nuestra escritura. Ya acá vimos que vamos a escribir quizá un texto literario, ¿ok? Si voy a hacer un texto literario, ya vi que tiene que tener un narrador, personajes, tienen que estar estos personajes en un tiempo y en un espacio determinados, y con base en esta planeación, a fluir, a escribir, a desarrollar toda mi imaginación. Y por último, llega la etapa de la revisión. Es muy importante la etapa de la revisión. Si nosotros revisamos nuestras actividades o cualquier escrito antes de entregarlo, aseguramos que realmente logre ese propósito, esa intención que nosotros estamos buscando con nuestro escrito, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que quizá hay algunos errores de puntuación y de ortografía que dificultan la comprensión, o que no está muy clara la información y pues nos ayuda a corregir, o que no está muy claro tal argumento, o que realmente nuestro cuento no tiene una estructura adecuada, es decir, que no hay una introducción y que en el desarrollo no hay un clímax y no hay desenlace. Entonces, fíjate, ¿verdad? Es sumamente importante la revisión.
3 veces, les comparto yo en lo personal, así, aunque mande algún mensaje de texto, siempre lo reviso 2 o 3 veces. Y pese a que pues ya tengo cierta experiencia, siempre modifico algo, porque digo, creo que lo puedo decir de esta manera mejor, para ser más claro, porque la lengua oral, lo hemos visto a lo largo de las actividades de este módulo, la lengua oral tiene muchas ventajas. Por ejemplo, como me estás escuchando, de repente podemos transmitir muchas emociones, estar muy alegres o estar muy tristes, y nos apoyamos con nuestro tono de voz, con nuestra emotividad. Y en la escritura es más complejo. Entonces, para poder transmitir esas emociones, tenemos realmente que ser, o ese pensamiento, tenemos que ser muy descriptivos, muy coherentes, cohesionar muy bien nuestro escrito. Es un verdadero arte la escritura, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos estos 3 momentos, preescritura, escritura y revisión, 2 o 3 veces, las veces que sean necesarias, aseguramos que vamos a tener un texto, pues, que sea mucho más claro y que podamos lograr ganar aquel juicio. No sé, por ejemplo, se me ocurre que en algún momento vas a ser alguno de ustedes abogados y bueno, a través de esa redacción tan detallada, tan argumentada, tan clara en ese escrito, logras ganar ese caso que también te trae muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, o logras transmitir de manera escrita esas emociones hacia a este ser amado. En fin, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos buscando con nuestro escrito. Entonces, igual aquí les compartí más ejemplos de esquemas o de información en torno al proceso de escritura, pero es básicamente lo que ya explicamos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, vamos a ver primeramente de acá de una manera más general los tipos de textos, los diferentes tipos de textos que hay. Y esto es importante, ya lo decíamos, ¿verdad? Acá eh, en el proceso de escritura, que es importante que tengamos claridad en el tipo de texto que vamos a redactar. Entonces, por su propósito e intención comunicativa, tenemos textos personales. Estos textos personales pueden ser históricos o pueden ser familiares. ¿Cuáles? La memoria, el cuaderno de viaje, la anécdota. Familiares, carta, mensaje electrónico. Textos expositivos, ¿cómo? Se dividen en históricos, periodísticos, escolares, científicos y técnicos. ¿Cuáles son los históricos? La monografía, la biografía. Periodísticos, la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, la columna, estos persuasivos, de alguna manera informativos también. Escolares, el ensayo, la reseña, el examen, el reporte de investigación. Científicos, diccionarios, enciclopedias, libros de texto, artículos, manuales. Funcionales, el cuadro sinóptico. Estos son funcionales escolares. El cuadro sinóptico, el mapa conceptual, el mapa mental. Tenemos textos personales, ¿cuáles? Como el currículum vitae, este documento que nos permite, pues, es historia de vida, significa eso, historia de vida, donde plasmamos ahí nuestra experiencia laboral y nuestra formación académica. También textos laborales y sociales, como la carta petición, la carta poder. Persuasivos, el anuncio publicitario, el artículo de opinión, la caricatura política. Tenemos ensayos también científicos, filosóficos, literarios. Tenemos textos literarios, que es justo los que estuvimos abordando en este módulo principalmente, ¿verdad? Los que sabemos que se dividen en 3: narrativos, poéticos y dramáticos.
narrativos como la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela. Género poético, pues la oda, el soneto, el himno. Dramáticos, tragedia, comedia, drama, entre otros muchos. Y populares, como el chiste, el refrán, la canción, la adivinanza, la historieta también. Entonces, fíjense cuántos tipos de textos hay. Y a lo largo de tu vida vas a escribir tanto en estos módulos de prepa en línea CEP como en los diferentes ámbitos de tu vida cotidiana, porque de repente te digo, en tu trabajo, de repente tienes que escribir alguna carta petición no sé, a recursos humanos o al director o al gerente para solicitar un aumento de sueldo o para ausentarte unos días del trabajo, en fin, todo, o para obtener empleo en el caso del currículum vitae, en fin, los ocupamos a lo largo de nuestras vidas, por ello es importante conocerlos. Entonces, en la etapa previa de escritura, a ver qué tipo de texto voy a escribir. Voy a escribir, en este caso, en esta semana, en nuestras actividades integradoras, voy a escribir un cuento. Perfecto. ¿Qué intención tiene el cuento? Bueno, al ser un texto literario es un texto artístico que utiliza la creatividad de la palabra. Y pues esto nos ayuda a lograr el propósito que vayamos a buscar o que estemos buscando con dicho texto. Entonces, estos tipos de texto se apoyan de las diferentes formas discursivas, digámoslo, ¿verdad? O prototipos textuales que son la narración, la descripción, la argumentación, la exposición y el diálogo. La narración la vemos cuando leemos precisamente textos narrativos, la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela. La narración, pues hay un narrador que cuenta una historia donde hay personajes, hay un tiempo, hay un espacio. También en la narración podemos encontrar, déjenme apoyo aquí de este recurso, este lapicito. También en la narración podemos encontrar descripción, porque en esa novela se describen a profundidad cómo eran los personajes, ¿verdad? Cómo eran los lugares, los sentimientos. También en un texto literario, como el cuento, la novela, encontramos diálogos, principalmente en el género dramático. En los guiones teatrales encontramos los diálogos. Entonces, todas estas son formas que adquiere nuestra escritura, dependiendo del tipo de texto que voy a crear. Si voy a hacer un texto expositivo, ¿sí? Como algún artículo de divulgación, utilizamos este prototipo textual que tiene la intención de dar a conocer información, conocimiento acerca de alguna investigación, o utilizamos el prototipo textual de la argumentación, como en artículos de opinión, como en ensayos, como en tesis, cuando nos vamos a graduar, ¿verdad? Entonces, son formas diferentes que adquiere nuestra manera de escribir, y es muy importante reconocerlas, porque les decía, a lo mejor nosotros escribimos de una manera fluida o natural, pero no nos damos cuenta o no nos ponemos a pensar, a ver, primeramente, ¿qué tipo de texto voy a escribir y qué prototipo textual utiliza eh, ese texto principalmente? ¿Cómo voy a lograr redactar ese texto? Ya decía, si voy a hacer un cuento, me voy a apoyar principalmente
de estos dos prototipos textuales. Voy a narrar y voy a describir. ¿Puedo incluir diálogos? Claro que puedes incluir diálogos en un cuento, pero ojo aquí porque han ocurrido algunos errores en ese sentido. Hay quienes ponen puros diálogos, pero nos están pidiendo un texto narrativo, un cuento. ¿Lo lograremos al hacer puros diálogos? No, está incorrecto. Cuando solo son diálogos, ya decíamos, entonces estamos hablando de un guión teatral, de un texto dramático, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces igual, tipos de textos, aquí este otro esquema, espero que les sirva de apoyo. Y llegamos a el cuento. El cuento lo vimos en la primera semana, incluso te puedes apoyar del esquema, no es esquema, es una infografía de los géneros y de los subgéneros literarios. Te puedes apoyar de las sesiones de la semana 1 también, donde explicamos a profundidad los géneros y los subgéneros literarios, estas formas que adquieren los textos literarios. Entonces, recapitulando así de manera rápida y breve, el cuento, al ser un subgénero narrativo, tiene las características de la narrativa. ¿Cuáles son? Hay un narrador, hay personajes, hay un tiempo, hay un espacio, hay una trama única, a diferencia de la novela. Entonces, como todo texto, en este caso el cuento también tiene una estructura de inicio, desarrollo, nudo y desenlace. El desenlace puede ser abierto o cerrado, dependiendo. ¿Sí? Entonces, y pues hay personajes principales, personajes secundarios. Personajes principales, aquellos que, pues, la historia gira alrededor de ellos. Y los secundarios que solo aparecen de manera más ocasional para el desarrollo de estos personajes principales cuando llegan al clímax, al momento más importante de la obra. Entonces, ¿qué sugerencias te doy aquí en el cuento que tú vas a redactar? Pues que ubiques bien a... bueno, aprovecho para comentar de una vez aquí. Déjenme ver. Tenemos que hacer el cuento en torno a la obra de Las nubes de Aristófanes, ¿verdad? Entonces, es importante aquí mencionar o recordarles, ahorita que estamos viendo el cuento, que tenemos que mantener el argumento y a los personajes. Eso es muy importante. Que mantengas el argumento. ¿Cuál es el argumento? Pues ya sabemos, es un hombre llamado Estrepsiades que tiene un hijo llamado Firípides, que es apasionado por las apuestas de los caballos, ¿verdad? A grandes rasgos. Ok. Entonces el argumento es un hijo que no, o un padre que tiene un hijo que no está llevando su vida de una manera adecuada, de tal forma que está metiendo en deudas a su padre. Ese sería el argumento. Entonces, ¿cómo mantenemos ese argumento en un contexto actual? Bueno, pues lo podemos ver en nuestra cotidianidad. Jóvenes que son apasionados, por ejemplo, a las redes sociales, que quieren ser influencers o que hacen apuestas a través a través de los diferentes juegos virtuales y que se endeudan por ello, o en la moda, o fanáticos relación con la tecnología, como que es algo como muy, muy de estos días, ¿verdad? Pero tú puedes poner lo que tú quieras, siempre y cuando que mantengas este argumento, pero que sí hagas una adaptación. Ya no vas a hablar nuevamente en tu cuento de que Filipides era apasionado por las apuestas de caballos. A lo mejor dirás que era apasionado en las apuestas de carreras de motocicletas o que o a las apuestas de estos
juegos virtuales, ¿no? Como tipo casino. Entonces, eso ya estás adaptando a un contexto actual, pero estás respetando el argumento y estás manteniendo a los personajes. Esto era importante mencionarlo porque ha habido algunos errores al respecto. Luego a veces no hacen la adaptación, me vuelven a contar el mismo cuento de las nubes de Aristófanes y no se trata de eso. Entonces ya veíamos en el proceso de escritura que debemos de leer muy bien previamente lo que vamos a realizar para que nuestro escrito realmente logre el propósito. ¿Cuál es? Escribir un cuento con base en la obra de Aristófanes de las nubes, pero que se respete el argumento y se haga una adaptación a un entorno actual. Algunas frases, porque luego también se ha mencionado cómo puedo iniciar, cómo puedo comenzar, cómo sé que estoy dentro de la estructura de un cuento, en este caso de una narración. Aquí están algunas de estas frases que pueden ayudarnos. Había una vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, todo comenzó. En fin, hay tantas opciones como tú quieras ahí adaptarlo. Nudo, ¿cómo sabemos que estamos en el nudo en el momento, dentro del desarrollo, el momento de más alta tensión? Y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, si te fijas, son expresiones que denotan ese cierto misterio, esa cierta exaltación o para que pongamos atención ahí a esto que va a suceder, a diferencia de estas expresiones, finalmente, por último, y entonces, y así fue como, ¿verdad? Estas expresiones, bueno, pues pueden apoyarnos ahí en esta redacción. Y bueno, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión en este espacio abierto para el aprendizaje. Recordarles que su participación en los foros, tanto en el foro Aprendiendo como en nuestra actividad integradora 6, es muy importante su participación activa, diaria, para lograr los aprendizajes esperados y también pues lograr obviamente el mayor puntaje. Entonces, con esto damos por concluida nuestra sesión y bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por ver las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Como he comentado en otros momentos, si no pudiste estar de manera síncrona, pero te surge alguna duda, alguna inquietud en torno a tus actividades, bueno, pues puedes externarlo a través del mensajero en plataforma y ahí te estaré respondiendo. Entonces, podemos igual tener este acto comunicativo, aunque sea de manera asíncrona. ¿Alguna duda que haya surgido al momento de explicar esta presentación, los temas o cualquier duda que haya en torno a tus actividades de la semana? Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Quiero cerrar con esta frase de André Maurois que dice: el arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. Muy bien, hasta la próxima. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C.